Pues antes que nada, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Desde hace muchos años he tenido la fortuna de contar con amigos muy queridos en Colombia. Tuve la fortuna de tratar y contar con la amistad del doctor Rafael Arango, a quien tuve el placer de entrevistar en algunas ocasiones para mi canal. También tuve la oportunidad de participar en el programa de Un Café con Galat, que me imagino que todos ustedes llegaron a ver y conocer. Y bueno, pues tengo una larga lista de amigos en Colombia con los que he tenido muchas afinidades y bueno, creo que tenemos muchas similitudes. Vemos la situación de la iglesia muy complicada, ustedes lo ven igual. Estamos llamados, creo, tanto Colombia como México, nos parece que la providencia nos ha destinado para ser como estos pueblos de semillas, de remanentes que se van esperemos, a mantener fieles y desde los cuales vendrá el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Esas son algunas de las promesas que se han hecho, que a lo largo de los años sacerdotes y personas que han tenido la oportunidad de tener, digamos, una visión un poco más mística, lo han revelado en diferentes ocasiones. Yo así lo creo. Por eso es para mí un privilegio, una bendición poder estar con ustedes en esta circunstancia especial, muy especial, por la que atraviesa la iglesia. No solamente pues porque este hombre que estuvo ahí ocupando un lugar que no le correspondía durante 12 años, pues ya falleció, ya dejó ese espacio, sino porque pues veníamos arrastrando desde hace precisamente 12 años una situación irregular en la iglesia, donde el Papa Benedicto se hizo a un lado, pero sin irse, estaba ahí, seguía siendo el vicario de Cristo, como todos sabemos, pero como que reservó la sede, y Bergoglio y sus cómplices pues estuvieron tratando de destruir no solamente la obra del Papa Benedicto, sino de lo que había sido la iglesia durante 2000 años. No logró terminar su obra, por supuesto, porque además las palabras de Cristo siguen siendo vigentes, de que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia. Eso no significa que no vayan a hacer el intento de hacerlo, ¿no? Y lo van a hacer de manera sistemática. Yo creo que va a ser un momento en el que vamos a ver que se van a enfrentar en estos próximos días. Bueno, de hecho ya están, y desde hace ya algún tiempo, dos grupos antagónicos dentro de la iglesia, de los sacerdotes, obispos y cardenales que han defendido la tradición, la sana doctrina, el magisterio, contra los que lo quieren destruir. Entonces nosotros estamos en un bando muy bien definido, sabemos a dónde vamos, en dónde estamos, y muchos sacerdotes, obispos y cardenales también. Y del otro lado está pues este otro grupo que no es que encabezara a Bergoglio, él era parte de una maquinaria que estuvo operando, lo usaron un tiempo hasta que ya no les fue útil y lo desecharon, ¿no? Como ya hemos visto. Pero esta maquinaria va a seguir operando, por supuesto, y en los próximos días pues vamos a ver ya de manera abierta esta confrontación, y se va a notar en el momento del cónclave. Yo pues tengo mis esperanzas puestas en que va a salir algún santo padre real, o sea, santo y padre, las dos cosas, de este cónclave. Yo creo que siempre, ¿no? Eso sí lo tengo muy, muy claro, la providencia es quien tiene la última palabra, y más cuando se trata de la iglesia, de su cuerpo místico. No va a permitir que un grupo de sus enemigos, ¿no?, enviados del infierno, vayan a tomar el control de su cuerpo místico. Parecería que todo está perdido si lo vemos humanamente. Humanamente las cuentas ya están echadas, la probabilidad es que va a salir alguien alineado a Bergoglio. Eso es humanamente lo que tenemos sobre la mesa. Pero hay que confiar que estamos en un año santo, independientemente de que lo haya declarado Bergoglio. Eso no importa, porque aunque hubiera estado otro papa o no hubiera habido papa, este hubiera sido un año santo, porque, bueno, o sea, de hecho no había papa, pero me refiero, aunque hubiera habido un papa válido y que no lo hubiera declarado, hubiera sido un año santo, porque esto es algo que la iglesia ha venido haciendo cada 25 años. Entonces es una efusión especial del Espíritu Santo y de la providencia de Dios, que derrama gracias especiales en estos periodos. Curiosamente, no casualmente, ¿no?, sino providencialmente es la palabra, providencialmente, Dios eligió que hubiera un cónclave dentro de este año santo 2025, y yo creo que eso puede ser un factor que va a determinar el resultado que veamos. Ahora, una cosa es lo que suceda dentro del cónclave,
y que puedan elegir a un buen candidato para ser papa, y otra que le permitan salir y asomarse al balcón. Ya ha habido varias historias a lo largo de, bueno, ha habido varios casos a lo largo de la historia, sobre todo en en el siglo XX, de cardenales que fueron elegidos y que no les permitieron alcanzar a llegar al balcón para mostrarse ante la gente, ante el pueblo. Les dieron pues como un golpe de estado y tuvieron que regresaron a la Capilla Sixtina y nombraron a otros que no habían sido elegidos. Eso ya pasó en 1958, se repitió en el 63 y al parecer pasó igualmente en el 2013, cuando el cardenal que aparentemente había ganado la elección era el arzobispo de Milán, que era un candidato de Benedicto XVI, y le dieron un golpe de estado igual y le dijeron: si tú sales vamos a declarar un cisma, nos vamos a declarar en desobediencia. Y entonces lo regresan. Él se llamaba, ya falleció y ahorita se me fue el nombre, no recuerdo exactamente cómo se llamaba. Regresa y el que sale vestido de blanco pues es Bergoglio, ¿no? Él era ilegítimo y mucha gente me pregunta, bueno, pero si hubiera salido el candidato de Bergoglio, perdón, el candidato de Benedicto XVI, pues también hubiera sido un papa ilegítimo porque estaba Benedicto ahí todavía. La respuesta que tengo es que precisamente Benedicto se hizo un lado, se reservó la sede, viendo a ver quién iba a quedar realmente en su lugar, y yo creo que si hubiera quedado que era su candidato, en ese momento ya hubiera pasado completamente, vamos a decir, la potestad de vicario de Cristo a este nuevo pontífice, y entonces ya se hubiera retirado y se hubiera despojado de la ropa blanca y todo lo que conservó, el anillo de pescado, etcétera. Pero no lo hizo porque vio que Bergoglio pues no representaba, entonces él se reservó la parte espiritual más importante que detenta el papado, que es el ser el vicario de Cristo en la tierra. Entonces yo creo que esa fue la estrategia del Papa Benedicto. Entonces ahora esperemos que no se repita, que vaya a ganar uno bueno, vamos a decir un Robert Sara o Raymond Burke o el que ustedes quieran, que esté alineado con la tradición, y de repente veamos salir al balcón a un amarracho como el Tucho Fernández o alguno de esos. Esperemos que eso no suceda, y hay que pedir y confiar en la providencia. Yo creo que lo que están haciendo ahorita muchas personas a nivel mundial es muy importante: rezar, hacer cadenas de oración intensas, ¿no? Del rezo del rosario, y pedirle a Dios que pues no permita o que impida, que amarre o que obstruya, o como le quieran llamar, los planes de los enemigos de la iglesia, los enemigos de Cristo. Entonces, esto es lo que yo quiero ahorita comentarles como introducción. La esperanza es algo que no debemos de perder, es una virtud teologal, entonces no debemos de perderla. No hay que ser ingenuos, pero hay que confiar en la providencia, es lo que yo diría. O sea, simplemente, por eso digo, humanamente la situación sí se ve bastante complicada. Precisamente por eso es que hay que confiar plenamente en que la providencia pues hará su parte, ¿no? Va a actuar, pero no lo va a hacer si ve que nosotros no tenemos ningún interés en hacerlo. Si no podemos confiar, no podemos simplemente decir, bueno, pues como la providencia va a hacer lo que le corresponde, pues yo no voy a hacer nada. No, nosotros tenemos que propiciar esa acción de la providencia a través de sacrificios, ayuno, oración del rosario, ofrecer las misas, etcétera, ¿no? Eso es lo que yo creo. Miren, es un caso, los ejemplos que había mencionado hace un momento, de lo que sucedió en 1958, cuando pues sale como papa Angelo Roncalli, que fue Juan XXIII, pero no ganó él el cónclave. Entonces uno puede decir, pues era un papa ilegítimo. Pues sí, él nombró cardenales y esos cardenales también serían ilegítimos. También pasó el mismo caso con Paulo VI, fue nombrado cardenal por Juan XXIII, él pues era ilegítimo, porque además él tampoco ganó el cónclave de 1963, lo ganó otro cardenal, y era un papa ilegítimo también. Y este papa ilegítimo nombró como cardenales a Ratzinger y a Juan Pablo II. Bueno, al obispo Karol Wojtyła los nombró cardenales. Entonces la pregunta aquí es, esos dos papas que eran ilegítimos, y vamos a centrarnos en Pablo VI porque fue un papa ilegítimo igual que Juan XXIII, pero él nombró, también se supone que en esta línea,
sus nombramientos eran ilegítimos también. Entonces pues el padre Ratzinger pues no tenía por qué haber sido cardenal porque lo nombró un papa ilegítimo, igual que a Juan Pablo II. Entonces a Juan Pablo II nosotros lo reconocemos como un papa legítimo, igual que a Ratzinger. Sí, es una situación muy complicada. Yo también tengo la información, no la puedo comprobar, o sea, no tengo forma de decir que es real o no, de que Bergoglio pues no recibió, como no hizo los votos para ser diácono, es decir, no se ordenó como diácono, pues de ahí ya se derivó que aunque se hubiera ordenado sacerdote, pues no era, porque no era diácono. Se brincó todas las trancas, ¿no? Sí hubo una consagración episcopal y hubo una ordenación sacerdotal, pero a las dos pudieron haber sido inválidas porque no se había ordenado como diácono. ¿Por qué? Pues porque no existe el documento que lo compruebe. Significa que no era diácono, pues es posible, pero, o sea, no hay un documento que diga aquí está la prueba de que sí era, y tampoco hay una prueba como para decir, pues no era, ¿no? O sea, simplemente falta la prueba documental. Puede usarse o puede uno pensar que si no existe, pues es porque no se dio, puede ser, o puede ser que se haya perdido. Bueno, eso es sí tiene una implicación espiritual muy profunda, como usted decía, claramente, porque puede que no haya sido, como usted bien dijo, un falso profeta porque no pude serlo, porque no ejercía el sacerdocio. Ahora, la Virgen de Fátima hace 108 años nos advirtió que era inminente el castigo. Eso lo dijo hace 108 años, que ya estaba rebosando la copa de la paciencia de Dios. Ustedes lo saben, no voy a repetir aquí lo que dijo, ustedes lo conocen. Era inminente. ¿Qué tiempo abarca algo que es inminente? Pues puede ser que les gusta días, semanas, quizá algunos meses, a lo mejor algunos años, pero y han pasado 108 años. ¿Por qué? Porque estaba condicionado ese castigo inminente si había una respuesta de la gente. ¿Y cuál era la respuesta que pidió la Virgen? Oración, penitencia, sacrificio. Pues la mayor parte del mundo no hizo caso a este mensaje, pero hubo unos cuantos, poquitos, de los cuales ni ustedes ni nosotros sabemos, porque muchos lo hacían en su casa, otros lo hacían quizá en conventos, en el silencio, donde uno no ve, pero Dios lo ve todo, que sí hicieron caso, que sí ofrecieron sacrificios, oración, penitencia, para ganar tiempo. Y esas poquitas o las cantidades de gente que lo haya hecho, que a lo mejor nosotros lo vamos a ver hasta que estemos ante Dios, fueron las que nos han ganado tiempo para llegar a este momento. Estamos ahorita en los últimos tiempos, es una ventana de tiempo, pero no está determinada cuándo va a terminar. Yo aquí sí quiero ser muy cuidadoso porque sé que yo conozco, además tengo muchos amigos muy buenos y expertos que se han metido a estudiar profética y todo, que han dado fechas y plazos. Yo jamás me he metido en eso porque me parece muy atrevido que uno intente imponerle una agenda a Dios, porque Él es el que va a dar la fecha. Él la sabe, pero nosotros no. Entonces es un ejercicio de especulación y es tratar de asomarse más allá de lo que Dios nos permite ver. Lo que yo invito a que hagamos es confiar en la misericordia y que si estamos en este momento de la historia, en este momento de la iglesia, siendo conscientes de lo que está pasando, es porque Dios nos lo permitió. ¿Por qué? Pues porque si ustedes ven a su alrededor, en su núcleo familiar o amistades, vecinos, quizá ustedes son los únicos en su medio ambiente en el que se desenvuelven todos los días, quizá que sean conscientes de lo que está pasando, nada más ustedes, y se sentirán extraños en medio de que toda la gente pasa la vida como si no pasara nada, como si Dios no existiera, como si no estuviéramos en los últimos tiempos. Y si Dios nos permite a nosotros ver y ser conscientes de este momento, es porque está esperando algo en consecuencia. ¿Qué es eso que está esperando? Pues esta respuesta de ofrecer la oración, la penitencia, el sacrificio, para ganar más tiempo, para que alcancen a convertirse más almas. La finalidad del tiempo es alcanzar a que haya más gente que se alcance a convertir. La finalidad del tiempo no es tener más tiempo para pecar, evidentemente, sino es para darle oportunidad a nosotros
que estamos quizá en el proceso de la conversión, a convertirnos plenamente, a ir acumulando tesoros, si es que tenemos alguno en el cielo, y para los que están fuera, pues que tengan esa oportunidad de alcanzar a rectificar y regresar al sendero de la verdad. Entonces, sí, estamos en los últimos tiempos, pero no sabemos cuándo va a vencer este plazo. Y yo no puedo asegurar que el siguiente papa va a ser el falso profeta. Mucha gente pensaba que Bergoglio era el falso profeta. Y sabemos que no lo fue porque no presentó al anticristo, que era una de las características que va a tener el falso profeta. Otra característica es que el anticristo no va a surgir previo a una tercera guerra mundial, o sea, tiene que darse en el contexto de una guerra general, porque él es el que va a pacificar al mundo. Entonces, mientras no venga esta tercera guerra mundial, pues tampoco, aunque probablemente el anticristo ya exista, ya nació, pero no se ha revelado porque no ha llegado su momento. Y así como Cristo tuvo un momento oculto de la vida, de los ojos de la gente, el anticristo, pues como es el mono de Dios, es decir, va a tratar de imitar a la inversa todo lo que hizo Cristo. Él puede estar cumpliendo una agenda secreta y va a llegar un momento también en el que se va a revelar públicamente, pero no ha llegado ese momento todavía. Entonces, mientras no hayamos llegado a ese punto, significa que Dios todavía nos está otorgando un tiempo de gracia. Este año creo yo que es un tiempo de gracia especial que hay que aprovechar para limpiar todas nuestras culpas de toda nuestra vida, aprovechando esto que nos ofrece la Iglesia de las indulgencias plenarias que podemos ofrecer por nosotros y por los difuntos. Sí, yo soy consciente perfectamente de cómo está este momento de la historia, pero no puedo asegurar que ya Dios dice, ya se acabó el plazo y lo que viene es, o sea, no tenemos como que esa cronología de lo que va a venir a partir de este momento. Puede ser, efectivamente, como usted decía, que ahora sí aparezca un falso profeta y se vengan en cascada muchos acontecimientos, o puede ser lo que pasó hace 108 años, que la Virgen decía que era inminente el castigo y pues hemos llegado a este punto. Si el castigo hubiera sido inminente en ese momento y se hubiera dado, pues ahorita no estaríamos aquí platicando, porque a lo mejor ni siquiera hubiéramos llegado a existir. Entonces, eso es algo que solamente Dios se reserva y el tiempo se alarga o se acorta de acuerdo a la respuesta de los que creemos y de los que queremos hacer caso de lo que Dios nos ha mandado, ¿no? Bueno, ya no se puede pedir por su conversión, evidentemente, porque ya murió. O sea, ya lo que hizo, pues ahí quedó. Pues uno puede pedir, si alguien quiere hacerlo, pues yo no lo estoy haciendo, pero si alguien lo quiere hacer, pedir por la salvación de su alma. Cada quien es libre de pedir por cualquier difunto, el que sea. No les voy a poner algún caso específico, pero pueden pedir si quieren, si eso les sirve. Vamos a poner los dos extremos. Si esa persona por la que ustedes piden ya está en el cielo, ya nuestras oraciones no les sirven, pero nos sirven a nosotros. Vamos a decir que se hace como un espejo. Si esa persona no está en el cielo, está en el purgatorio, pues sí le sirven. Pero si esa persona se condenó, quien sea, no le voy a poner nombre, tampoco le sirven nuestras oraciones, pero tampoco se desperdician y también nos benefician a nosotros. Como nosotros no sabemos, pues a dónde se fue el alma de Jorge Mario Bergoglio, pues si alguien quiere pedir por él, pues que pida por él. Ya no pueden pedir por su conversión, porque la conversión es solamente mientras la persona está viva, que es cuando puede actuar la misericordia de Dios. En el momento que la persona se muere, se acaba la misericordia de Dios y empieza la justicia. ¿Por qué empieza la justicia? Pues porque ya es cuando ya no se puede cambiar nada de lo que se haya hecho. Mientras hay vida, hay conversión, y la conversión es el cambio. Uno puede haber tenido una vida de pecador toda la vida y a lo mejor en el último momento pues sentir un verdadero arrepentimiento. ¿Y en qué consiste ese arrepentimiento? Que si uno tuviera tiempo podría remediar mucho del mal que hizo. Pues Dios ya no te va a conceder el tiempo, pero al menos Dios ve en tu alma y sabe que de verdad, y en tu conciencia, y sabe que de verdad te arrepientes de todo el mal que hiciste y quisieras remediarlo. Ya no te va a dar el tiempo y lo vas a tener que remediar purgándolo en el purgatorio, pero en la orillita te salvaste de irte al infierno. Esa es la misericordia. Si no te arrepientes, entonces viene la justicia, porque entonces Dios ya simplemente hace un corte de caja de los actos
que uno haya hecho, de los que no se arrepintió, que uno hizo deliberadamente y conscientemente, desafiando a Dios evidentemente, y ahí pues viene una sentencia de acuerdo a los actos. Ya ahí no puede intervenir la misericordia y nuestras oraciones. Simplemente si esa persona se va a ir al purgatorio, nuestras oraciones le sirven de consuelo y quizá para acortar un poco el tiempo o las penas que vaya a purificar. Las misas que uno ofrece por los difuntos le ayudan mucho a un difunto que se haya salvado. Si uno ofrece una misa por un condenado, pues la misa tiene un valor evidentemente infinito, pero no le sirve a esa persona porque ya no hay forma de que pueda recibir ningún bien a alguien que está condenado. Si alguien quiere pedir es un acto de caridad además, pedir por los difuntos, está bien. Yo no le digo que no lo hagan. Como no sabemos, a mí cuando menos, así como mencionaba en el caso hace rato, de que si no era sacerdote y no iba a ser obispo, etcétera, pero no tenemos el documento que nos compruebe que sí fue diácono, entonces queda la duda si era o no era, pero es la duda. No podemos asegurarlo porque el documento que lo comprobaría no existe. Y al no existir puede ser porque nunca lo hizo o porque se perdió. Bueno, aquí también aplica lo mismo. No nos consta, no sabemos si en el último momento este hombre, que hizo muchas maldades, se arrepintió. No lo sabemos. No estuvimos ahí ni estábamos en su conciencia. Eso solamente lo sabe Dios. Y como no sabemos si se salvó, si se arrepintió, si murió en pecado, eso no lo sabemos. No hay forma de que nosotros lo podamos saber. Y a lo mejor la gente que estaba ahí junto a él tampoco lo sabe, porque eso es algo ya que queda en el fuero interno de la persona con Dios. Entonces, no sabemos. Si a alguien le sirve como consuelo pedir por esa persona, pues que lo haga. O sea, de todos modos la oración no se va a desaprovechar. Le sirve a quien la está haciendo. Y yo también los invito a que pues ahora pidamos por quien va a venir como próximo papa, porque aquí hay que distinguir algo muy importante. Hace rato mencionaban que el Espíritu Santo actuaba con los papas, aunque hubieran sido ilegítimos, y los iba transformando. Bueno, eso puede dar para un debate teológico, pero vamos a tomar como cierto esta tesis que ustedes presentaron. El tema es que, aunque era un papa ilegítimo, pues de alguna manera Dios les otorga esa potestad o les entrega las llaves de Pedro para abrir y cerrar, ¿no? Etcétera. Pero en el caso de Bergoglio no tenía esas llaves, las tenía Benedicto XVI. Bueno, por cierto, quiero hacer una puntualización. Yo por error también dije que había muerto el 31 de diciembre del 2023. No, murió el 31 de diciembre de 2022. O sea, que realmente tenía 2 años y 4 meses de haber fallecido hasta que falleció Bergoglio también. Bueno, ahorita no hay papa. O sea, ahorita ya sabemos, tenemos la certeza de que no hay un papa. El que venga puede ser un papa ilegítimo, pudiera ser, pero el Espíritu Santo sí pudiera actuar en él y lo puede cambiar. Porque eso mismo pasó, si no mal recuerdo, a lo mejor doy mal el dato, pero creo que con San Pío X o con Pío XI, uno de ellos dos, que pues, se le consideraba como un papa que al inicio empezó muy liberal y pues el Espíritu Santo obró en él y de repente pues cambió y se convirtió en un defensor y un paladín de la tradición y de la doctrina, etcétera. Y fue uno de los grandes papas. Pero pues no empezó bien, o sea, él empezó siendo con otra tendencia y el Espíritu Santo obró en él. Esto mismo puede pasar con el que sea. Puede ser ilegítimo y puede ser hasta su nombramiento como cardenal puede ser hasta ilegítimo también. Pero si Dios lo toma como un instrumento, puede obrar maravillas en él. Pues lo hizo en Judas. Judas hizo milagros en el nombre de Cristo. Y uno puede pensar que pues una persona como él, pues cómo iba a actuar el Espíritu Santo. Bueno, pues porque Dios toma hasta lo peor, pues si nos toma a nosotros, pues cómo no va a tomar a cualquier otro pecador. Entonces, Dios actúa a través de sus criaturas. Y los puede transformar, evidentemente, si no, no sería Dios. Si no pudiera tener ese poder, pues no sería Dios. Pero también puede
utilizarlos como un medio de purificación. Es decir, puede venir un papa terrible que empiece con persecuciones peores que las de Bergoglio, y eso puede fomentar, porque fíjense el fenómeno que sucedió con Bergoglio, cuando él empezó a actuar persiguiendo a los sacerdotes, obispos y cardenales que defendían la doctrina, la sana doctrina, la tradición, el magisterio, etcétera, provocó, en lugar de acallar esas voces o de acabar con esa disidencia, lo único que provocó fue multiplicarla y hacer que existieran muchos testimonios muy valientes de cardenales como el cardenal Zen en China y otros muchos que podemos citar, de obispos, sacerdotes, laicos que levantaron la voz para decir esto no está bien y pudieron tener una infusión del Espíritu Santo que les permitió defender con fe muy firme. Quizás si hubiéramos tenido un buen papa, esa gente hubiera mantenido su tibieza, vamos a suponerlo. ¿Por qué? Pues porque no hacía falta ese arrojo. Pero lo que provocó Bergoglio fue quizá contrario a lo que era su intención, evidentemente, pero lo que pudo provocar es el surgimiento de almas aguerridas y de testimonios, incluso que algunos de ellos van a terminar en la santidad, probablemente no, porque dieron su testimonio hasta un grado heroico, y a lo mejor ahora viene un papa peor que Bergoglio, probablemente puede ser, y eso puede ser también algo muy fructífero para la Iglesia porque puede propiciar el surgimiento de nuevos santos y testimonios de conversión también impresionantes. Hay que tomar en cuenta, porque además así actúa Dios, que cuando hay más tribulación, más pecado y cuando el demonio más hace presente su influencia y su dominio en el mundo, pues tiene que venir en reciprocidad una mucho mayor presencia de Dios y del Espíritu Santo, porque si no, Dios simplemente nos abandonaría a nuestra suerte. En el momento que vino las grandes persecuciones, al principio de la cristiandad, cuando el Imperio Romano empezó a matar por miles a los cristianos, pues se multiplicaban porque la sangre de los mártires propiciaba o era el fermento de muchas nuevas conversiones, ¿no? Entonces, esto ha pasado a lo largo de la historia, lo vimos aquí en México cuando fue la Guerra Cristera también, lo vimos en España y en otros lugares. Entonces, si estamos enfrentando el momento más oscuro de la historia de la humanidad y además, por ende, de la Iglesia, donde va a haber las mayores persecuciones, donde nos van a perseguir por defender la verdad del Evangelio y la tradición y el magisterio, pues yo creo que Dios va a hacerse mucho más, así como el demonio se hace mucho más palpable en nuestra vida diaria, pues yo creo que Dios también lo va a hacer para preservar a los que quieran tomarse de la mano de Dios. O sea, yo por eso quiero insistir, estamos en un panorama terrible, pero lo que yo quiero dejarles como mensaje es un mensaje de esperanza de que, porque al final de cuentas estamos en el bando que ganó la batalla, o sea, esta batalla ya se ganó en la cruz, en el Gólgota hace 2000 años Cristo derrotó al mal, derrotó al demonio, derrotó a la muerte, ya esta guerra ya está ganada, pero continúan las batallas, porque el demonio, el enemigo, está en retirada, pero en el momento que se está retirando está tratando de destruir todo a su paso. Entonces, nosotros tenemos que partir de la certeza de que estamos en el bando correcto, en el bando de Dios, y que precisamente, aunque vengan persecuciones, pruebas, tribulaciones, Dios no nos va a abandonar y tenemos que tener esa certeza, esa seguridad, porque si no la tenemos, si nosotros dudamos, pues el demonio, si nosotros dudamos, pues Dios se hace a un lado hasta que tengamos la certeza. Y entonces quedamos a expensas del maligno. En cambio, cuando tomamos a Dios como escudo, pues el demonio ahí rebota. Entonces, ese es lo que yo quiero simplemente dejarles como mi experiencia, con lo que yo vivo cada día o trato de vivir mi fe, es con la plena y absoluta certeza, seguridad de que pues Dios ya esta batalla la ganó. El demonio puede hacer mucho ruido, pero está derrotado y no va a tener él la última palabra. Aun cuando elija él, no él, sino cuando un papa, el próximo, fuera un consagrado al demonio, no importa. Sí importa pues, pero, y puede ser terrible, pero esto tenemos que ver los frutos buenos que Dios va a sacar de ello. O sea, simplemente es lo que quiero que tengan la plena certeza, que no estén
teniendo un temor, un miedo o desconfianza de que qué es lo que Dios va a hacer, y nosotros simplemente decimos, bueno, como yo no sé y no le tengo tanta fe a Dios, yo mejor tomo mis previsiones, porque pues Dios quién sabe qué vaya a hacer. No, al contrario, es mostrarle en estos momentos de tribulación y prueba a Dios que tenemos la absoluta confianza puesta en Él. Eso es lo que yo creo. Bueno, sobre la pregunta del número de papas que iba a haber, yo la fuente que tengo respecto a lo que está mencionando, me imagino que se refiere a San Malaquías, que es el que hizo la lista. A partir de que él vivió en adelante, pues contó una serie dio una serie de lemas que se supone que corresponden a un papa, a los papas, ¿no? Sí es santo San Malaquías, pero no estamos obligados a creerlo porque no es revelación divina. Es una especulación, puede ser una inspiración que él haya tenido, lo que ustedes quieran, pero no estamos obligados. Por lo tanto, tampoco es necesariamente la cronología que va a suceder. O sea, oficialmente la lista termina con Benedicto y después viene Pedro el Romano o Pedro Romano. Ahí uno puede meterse a especular sobre si Pedro Romano es un papa o es una serie de papas, y yo he escuchado gente que ha leído mucho al respecto, etcétera. Yo no me metería en ese tema porque les digo, al final de cuentas no es la revelación. En lo que nosotros estamos obligados a creer es en la revelación que está asentada en la Sagrada Escritura y ya. El magisterio nos sirve, evidentemente. Los dogmas tenemos que creerlos sí o sí, evidentemente también. Pero pues estas, aun cuando sean de santos, pueden ser revelaciones, visiones, profecías, porque el mismo San Francisco de Asís hizo profecías y otros muchos santos, nos pueden servir, pero no estamos obligados a creerlas. Las mismas apariciones de la Virgen, la Iglesia nos dice, si te sirven, tómalas, pero no estás obligado a creerlas. Yo, por ejemplo, aquí en México, pues que tenemos no solamente la narración de que se apareció la Virgen, la tenemos físicamente estampada en una tela de maguey que físicamente no debería de existir porque no tienen tanta vida. Ha superado 10 veces su promedio de vida natural, un tejido hecho con este material tan frágil. Entonces nosotros ahí no es de que si queremos creer que estuvo o no estuvo, pues ahí la tenemos todos los días. O sea, es un hecho físico constatable. Pero las revelaciones de Fátima, los secretos, lo que sea, la Iglesia no nos obliga a creerlo, o sea, no lo da, o sea, está bien, la Iglesia lo avala, lo aprueba, dice sí es real, sí fue la Virgen, sí fueron sus palabras, no estamos obligados a creerlo. No estoy diciendo que no lo crean, o sea, yo las creo todas las apariciones aprobadas por la Iglesia, pero las profecías hechas por los santos, pues uno puede tomarlas o no tomarlas. Eso no pone en peligro nuestra fe, si las creemos o no las creemos. Podemos creer la cuenta que hizo San Malaquías o no la podemos creer, y eso no nos hace mejores o peores católicos, ni estamos desconfiando de lo que diga Dios, ¿no? Porque la revelación está asentada en la Sagrada Escritura y hasta ahí. O sea, ese es el marco en el que estamos. El magisterio de la Iglesia nos ha ayudado a entender esa revelación, pero no la ha ampliado, es decir, el magisterio de la Iglesia no nos ha mostrado una nueva revelación, porque entonces estaría atentando contra lo que está asentado en la Biblia. Entonces yo nada más tendría cuidado de no irnos simplemente con esta situación. O sea, hay que confiar, y donde viene revelado el desenlace de los últimos tiempos, pues es en el libro del Apocalipsis. El problema es, y para eso Dios lo hizo así, que está tan pues tiene tanta, ¿cómo le podemos llamar? Está en un lenguaje tan críptico, tan complejo, tan complicado de entender, precisamente pues porque es para que conforme los acontecimientos se van cumpliendo uno los pueda reconocer y no irnos adelantando a ver qué es lo que va a pasar, en qué momento. Yo creo que lo importante es que los acontecimientos van a suceder independientemente de cuándo van a suceder. O sea, lo que dice el Apocalipsis, que es el triunfo de Dios, de Cristo, donde va a venir el juicio final y al final de cuentas vamos a decir, hubo un final feliz, literalmente. Eso va a suceder y eso es lo que nos debemos de quedar. A lo mejor nos va a tocar verlo o a lo mejor no nos va a tocar verlo. Eso no lo sabemos.
Yo platicando, porque tengo amistad desde hace ya varios años, hace muchos años, con el cardenal don Juan Sandoval Íñiguez, que es el arzobispo emérito aquí de Guadalajara, un hombre que fue muy cercano a Juan Pablo II, que además sufrió 2 atentados contra su vida, lo envenenaron 2 veces la masonería, y que fue el hombre que se encargó por su cuenta de llevar la guerra cristera, ponerla en los libros de historia y además de poner a los santos mártires mexicanos en los altares, porque eso era una labor casi imposible. Bueno, pues yo hablando con este santo hombre, que gracias a Dios todavía lo tenemos, y muy activo y muy valiente, ya tiene 92 años, pero sigue muy valiente, platicando estos temas de los últimos tiempos y de la situación de la iglesia. Él me dijo una vez, yo sabía que todo esto iba a suceder porque está anunciado en la Biblia, en las profecías. Dice, lo que yo no sabía es que a mí me iba a tocar verlo, que son palabras pues impresionantes, pero no sabemos hasta dónde Dios nos va a permitir verlo o no. Como no sabemos si vamos a vivir para el día de mañana, lo que tenemos que hacer es vivir nuestra conversión y nuestra vida espiritual ahorita, porque no sabemos cuánto tiempo Dios más nos va a regalar, y mientras tengamos tiempo, tenemos la oportunidad de pues seguir en el camino, si es que ya lo estamos, de la verdad, y ofreciendo nuestro día a día, ¿no? Nuestras actividades diarias, nuestra oración, penitencia, sacrificios, ayunos, lo que hagamos, si vamos a misa, si rezamos el rosario, lo que sea, porque a lo mejor nos estamos preocupando por acontecimientos que ni siquiera nos va a tocar verlos, porque no sabemos si Dios nos los va a permitir. Hay que pedir o hay que vivir como si nos fuera a tocar verlos, en el sentido de prepararnos espiritualmente, ayudar a que esta causa, pues también, porque está hecha para que nosotros tomemos parte de ella, demos testimonio, obviamente, ¿no? de lo que creemos, y ese testimonio se da con nuestra familia, con nuestro entorno, dar ese testimonio diario. Y si Dios nos permite ver que sucedan los desenlaces que están anunciados en la profecía, pues será parte de su providencia. Y si no nos deja verlo, será por nuestro bien también. Entonces yo creo que más allá de vivir en la angustia de especular qué es lo que va a pasar, es vivir en la plena confianza de que pues Dios no nos ha abandonado, ¿no? Eso es lo que yo respondería a esto que hicieron favor de comentar. Es muy complicado saber si este hombre era el falso profeta, pues por todo lo que ya analizamos, ¿no? Es correcto decir eso de que si no era sacerdote, pues no podía cumplir esta misión. Yo también creo que él hizo muchas cosas que corresponderían con un falso profeta, pero creo yo, esa es mi conclusión, que para que él hubiera sido ese efectivamente único falso profeta que está anunciado en la Biblia, así como hubo un único precursor de Cristo que fue San Juan Bautista y no hubo otros precursores, solamente uno, pues también iba a haber un único falso profeta. Y creo que en la parte donde Bergoglio no encajaría, vamos a ponerlo así, un personaje que uno creyera que iba a ser el precursor de Cristo, hubiera bautizado en el Jordán y hubiera clamado la voz en el desierto y hubiera denunciado a Herodes, lo que ustedes quieran, pero no hubiera presentado a Cristo y no le hubiera dado el reconocimiento público de que él era el Mesías, el Hijo de Dios, al cual él no era digno de desatar las correas de sus sandalias. Si no hubiera sido eso, aunque hubiera sido un gran santo, un Daniel o el que ustedes quieran, pues no hubiera sido ese precursor del Mesías, del Cristo. Eso fue más que el bautismo y más que clamar en el desierto y más que cualquier otra cosa, lo que fue la misión más importante de San Juan Bautista fue presentar públicamente a Cristo y que todo el mundo volteara a verlo y decir, es este y hay que seguirlo, ¿no? Y yo me hago un lado porque pues, ya llegó el bueno. No es porque no fuera bueno, o sea, es una manera coloquial de decirlo, ¿no? O sea, ahora llegó el jefe, yo me hago un lado. Entonces, creo que la función que le faltó a Bergoglio para confirmar que él era el falso profeta, porque esa es la misión del falso profeta, es presentar al anticristo. Si no presentó al anticristo, aunque todo lo demás haya encajado en lo que nosotros esperábamos, un falso profeta, pero como no presentó al anticristo, yo creo que no es él el falso profeta. Yo veo muy complicado que de repente pues vaya a resucitar, sinceramente, a menos que metan un doble, que mucha gente ha especulado sobre si va a haber un doble o si era un doble, si eran 2 Franciscos, lo que sea, ¿no? Ya con uno teníamos suficiente, imagínense 2, pero bueno.
Eso es porque lo mismo se ha dicho de Pablo VI. Y bueno, entonces esto no sería algo novedoso. No sé hasta dónde, yo creo más bien que Bergoglio, pues ya, él era una pieza, él no era la cabeza de nada, él era simplemente un instrumento de una serie de fuerzas oscuras que conspiraron y actuaron, que venían de la masonería, del judaísmo y del sionismo y de muchas cosas, ¿no? Para destruir a la iglesia. Entonces, él cumplió su misión y lo hicieron a un lado. Ya sea que esté muerto o no esté muerto, o sea, eso ya es irrelevante, ya lo jubilaron, ya lo hicieron a un lado. Viene el que viene, vamos a ver si cumple ahora sí con esa función de ser el falso profeta. Si viene este papa u otros 10, pero mientras no presente uno de esos al anticristo, pues ninguno de los otros va a ser el falso profeta. La característica principal del falso profeta es que presente al anticristo. Entonces, por eso yo creo que Bergoglio no era el falso profeta, porque no cumplió con esa misión que era la más importante que tenía. Eso sería como para responder el comentario que hizo Jorge. Y lo que comentó Belén de que murió, pues digamos, no en Semana Santa, pero en el primer día de la octava de Pascua, pues puede ser algo simbólico, puede ser algo, si es que realmente murió, pues a lo mejor es la providencia de Dios también, decir pues ya, eso ya sería especular sobre las razones de por qué Dios determina ciertos acontecimientos en ciertos momentos y no antes o después. Ahí sí yo no tendría una respuesta de por qué, si fue casual o no, de que se haya muerto. Parece que todo en torno a su, pues yo no le quisiera llamar pontificado, pero voy a usar esa palabra para que me entiendan a lo que me refiero, o su usurpación, creo que sería la palabra más correcta, estuvo marcada por el esoterismo y muchos números así. Por ejemplo, el hecho de que él haya ascendido, bueno, haya usurpado el papado en el 2013, que es un año, el 13 es un año pues, que usan mucho los cabalistas, y que haya sido en un día 13 también, ¿no? En fin, pues hay muchas simbologías, ¿no? Ahí uno puede meterse a especular sobre si realmente murió en esa fecha o no, a esa hora o no, quién sabe, ¿no? Pero eso sería, yo no podría responder si obedece, evidentemente pues todo lo que Dios hace lo hace por alguna razón, no lo hace por casualidad, entonces habrá alguna razón de por qué decidió que muriera exactamente en esa fecha. Yo quisiera seguir platicando con ustedes, pero tengo una entrevista ya programada que tengo que iniciar en este momento con un medio aquí de México, entonces me tengo que despedir. Yo les agradezco esta oportunidad que me dieron de poderme dirigir a ustedes. Para mí ha sido muy enriquecedor escucharlos, saber que son un grupo que está reuniéndose constantemente, que están en oración, que están conscientes, despiertos, que están en el camino de la verdad. Les agradezco de verdad. Van a hacer, me imagino, algún comentario final y yo simplemente con esto me despido. Les agradezco nuevamente esta oportunidad y reitero que pues me siento muy contento de poder dirigirme con gente de Colombia, un país al que yo aprecio tanto, con el que he tenido tan gratos amigos y maestros, de los que he aprendido tanto, como ya mencioné al principio, como el doctor José Galat y como el doctor Rafael Arango y otros más. Esa es una buena pregunta, o sea, yo por eso hay que tener cuidado con las revelaciones privadas, son muy peligrosas porque pueden dar mensajes engañosos. La certeza la tenemos en los mensajes de la Virgen que haya aprobado la Iglesia, porque pasaron por un proceso muy riguroso de análisis. Quizá de los que no están aprobados, pero que son confiables, son los de Garabandal, por ejemplo. No importa que la Iglesia, pues evidentemente no los van a aprobar porque pues, salen muy mal parados. De hecho, los mensajes de Garabandal pues, es la continuación de Fátima. ¿Por qué? ¿Por qué se dio Garabandal? Porque no se cumplió lo que la Virgen pidió que se hiciera en 1960, que se hicieran públicos. Como no le hicieron caso, pues se tuvo que empezar a aparecer a partir del 61 para decir, oigan, pues yo les dije que tenían que haber hecho público esto, y pues el Papa pues no lo hizo caso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado nada más con las revelaciones privadas. Ahora, puede ser en ambos sentidos. La Virgen pudo haber pedido que uno rezara por Bergoglio, pudiera haber sido, ¿por qué? Pues simplemente pues porque si era alguien enemigo de su hijo, pues uno tiene que pedir por su conversión, simplemente, ¿no? No significa que uno pida por él porque es un santo, sino porque al contrario, a lo mejor lo necesita para ver si puede cambiar, ¿no? Yo me imagino que la Virgen María pues pidió mucho por Judas, sabiendo cómo era, me imagino, mientras estaba vivo, pidió por su conversión,
Entonces no me extrañaría que pidiera que uno rezara por Bergoglio, pero también tiene que salir del corazón de uno. Mi esposa siempre me decía lo mismo, pues hay que pedir por él y por su conversión. Yo sinceramente me resistía, me costaba mucho trabajo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo veía como alguien muy perverso que actuaba deliberadamente para hacer el mal. Entonces la verdad sí me costaba mucho trabajo. Igual cuando uno pide por la conversión de los pecadores, pues ahí uno lo mete en el costal, ¿no? Pero así yo pedir directamente como por persona por él, pues no. Y ahora, sinceramente, tampoco lo estoy haciendo, ¿no? Y a lo mejor es una falta de caridad de mi parte, pero pues no lo hago, ¿no? Y además hay mucha gente que lo está haciendo, entonces tampoco creo que mi oración haga la diferencia, ¿no? No sé si pude responder satisfactoriamente su duda. Es independiente, la validez de su sacerdocio va a depender de, pues para empezar, que tenga una vocación, que él cumpla con los requisitos que se le piden y que lo ordene un obispo legítimo. En eso consistiría que él sea un sacerdote válido. O sea, independientemente de que si el papa es legítimo o no es legítimo, o no hay papa o si hay papa, eso, la condición de que sea un verdadero sacerdote, pues es que cumpla con los requisitos que pide la iglesia, de celibato y otras cosas, y además que lo ordene un obispo pues legítimo, ¿no? Entonces en eso, si lo ordena alguien que no sea, que no tenga ese grado episcopal, pues no, obviamente no sería un sacerdote válido, pero si cumple con esos requisitos, no tendría nada que ver si hay papa o es un papa válido o inválido. Gracias, me retiro. Buenas noches para todos, que Dios los bendiga.